Hola, soy Pancho Name, piloto profesional de rally. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo elegir la llanta correcta para nuestro automóvil. Lo único que separa nuestro auto del camino son las llantas. Elegir la correcta y darles el adecuado mantenimiento es fundamental para poder tener un buen manejo. No solamente es cuestión de que tengan aire y rueden, sino es saber elegir la llanta adecuada para cada tipo de uso, carga y velocidad, lo cual nos permitirá conducir de forma segura, evitar accidentes, ahorrar combustible y muchos beneficios más. Su función consiste en permitir el contacto adecuado del vehículo con el pavimento y poder conducir. Muchas personas se conforman con que sus vehículos anden y sus llantas solo rueden. Es importante que sean de la misma marca, medida, compuesto e inclusive el tamaño del rin. ¿Pero cómo saber qué llanta comprar? Acompáñenme. Lo importante es que tus 4 llantas sean de la misma marca, medida y modelo. Únicamente cuando algún vehículo tenga una llanta más ancha en la parte posterior, justifica tener medidas diferentes. Lo que yo recomiendo es que selecciones la llanta de la misma medida con la que viene el vehículo de fábrica. En la cara de la llanta vamos a encontrar la medida del neumático con estos numeritos que están aquí. Lo primero nos va a determinar el ancho, después este número 40 nos va a determinar el perfil y la R es el rin, el tamaño del aro. Vamos a encontrar el índice de velocidad a la que debe de rodar la llanta. También vamos a poder encontrar la rotación. Es muy importante también que encontremos dónde viene la presión máxima a la que se debe de inflar. Pero vamos a hablar de presiones y una de las preguntas más frecuentes siempre es ¿cuál es la presión a la que debemos de inflar nuestras llantas? Cuando mantenemos la llanta original de nuestro vehículo, normalmente viene la información de la presión adecuada en la parte delantera junto a la puerta del conductor. Pero si vamos a realizar un cambio de llantas de otro modelo, debemos de utilizar la presión que el fabricante nos recomiende. Si nosotros rodamos nuestra llanta con baja presión, exceso de presión o una mala alineación, vamos a generar un desgaste prematuro. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí podemos ver un ejemplo de mala alineación de la llanta y que en este ejemplo en específico después no nos podemos dar cuenta porque esta es la parte exterior del neumático que podría parecer que todavía tiene dibujo, pero si nos damos cuenta, la parte interna ya estaba en las cuerdas. En algunas ocasiones podemos encontrar unos clavos o algunos elementos que se incrusten en nuestra llanta y sin darnos cuenta empezamos a perder presión. Por lo tanto, es importante revisarla de forma periódica. Visualmente ustedes también pueden revisar cuando nuestro caucho ya está muy degradado y es necesario hacer un cambio. Podemos ver aquí cómo, aunque aparentemente tiene dibujo, ya está muy agrietado. El caucho ya perdió toda su composición y ya no nos va a dar el performance óptimo. Aquí podemos ver un ejemplo de una llanta que rodó con baja presión, donde podemos observar que las caras laterales están más desgastadas que la parte central. Existen diferentes tipos de llantas y aplicaciones dependiendo el terreno y el vehículo que estemos utilizando. Por ejemplo, unas llantas para off-road, unas llantas deportivas o unas llantas de uso urbano. Pero también existen llantas específicas para transporte pesado, para maquinaria de construcción, inclusive para aviones. Y aunque fueran de la misma medida, una llanta diseñada para off-road no te va a dar el mismo performance en el uso de ciudad y una llanta diseñada para utilizarla en ciudad y carretera no va a tener la misma tracción cuando salimos a terracería. Por eso es importante seleccionar el tipo de llanta adecuado para nuestras necesidades. Las llantas tienen una vida limitada y se recomienda que no se usen más allá de 5 años o que cuando visualmente tengamos menos de un cuarto de vida. Ese es el momento adecuado para que vengan a un distribuidor y evalúen el cambio de sus llantas. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es si inflamos nuestra llanta con aire o con nitrógeno y cuál es la diferencia. Cuando inflamos con aire, las partículas a la hora que la llanta empieza a rodar y genera temperatura se expanden de forma más rápida y tenemos mayor presión en el neumático. En cambio, el nitrógeno es más estable y si por ejemplo ponemos nuestra llanta a 30 libras, con el aire se puede disparar hasta 35 y con el nitrógeno se va a mantener en 31 o 32. Esa es la verdadera diferencia entre el aire y el nitrógeno.
Es importante que respetemos la medida del rin tanto a lo ancho como a lo alto, ya que si ponemos un neumático con medidas que exceden lo adecuado para el vehículo, número 1, puede rozar y número 2, podemos tener un performance inadecuado. Una llanta muy ancha va a hacer que nuestro vehículo pierda torsión y una llanta muy alta va a generar que nuestro punto de gravedad suba y nuestro auto puede ser más inestable. Y hablando de la presión adecuada, les voy a dar un tip. Por ejemplo, si nuestra llanta queremos que trabaje a 30 libras de presión, nosotros en frío debemos de inflar unas 2 libras menos, por ejemplo a 28, para que cuando utilicemos la llanta y esté rodando, genera temperatura y mayor presión, a la hora de calentarse la llanta esté a las 30 libras que queremos y no se vaya más alto de la presión recomendada. Llegamos al final del video y si tienen cualquier duda o comentario, déjenmelo aquí y con mucho gusto se los vamos a resolver. Recuerden manejar de forma segura para que lleguen bien a casa porque su familia los espera. Yo soy Pancho Name y nos vemos en la siguiente.